Yesterday, we looked at God's beautiful plan to restore us. Ayer vimos el hermoso plan del Señor para restaurarnos. That we were not left to the results of transgression. No fuimos dejados para que lleváramos los resultados de nuestra transgresión. I would like to look at what changed after the fall. Y quiero que veamos cuáles fueron los cambios que ocurrieron después del pecado. Go ahead. En el plan divino de la educación, adaptado a la condición del hombre después de la caída, Cristo figura como representante del Padre, como eslabón de unión entre Dios y el hombre. Él es el gran maestro de la humanidad y dispuso que los hombres y mujeres fuesen representantes suyos. La familia era la escuela y los padres eran los maestros. Okay, we're speaking here Muy bien, estamos hablando aquí of the plan of education adapted to the condition of man after the fall. del plan de educación dado después de la condición del hombre al caer. Does this apply to us now? ¿Aplica eso a nosotros hoy? Are we after the fall? ¿Estamos nosotros después de la caída? Okay, this applies to us. So in the plan adapted to us right now, Así que en el plan adaptado para nosotros ahora, the goal remained the same, la meta sigue siendo la misma, but the method changed. pero el método cambió. We read that no longer could man directly communicate with God the Father. Ya leímos que ya no más el hombre podía comunicarse directamente con el Padre. So the Lord designed that there would be a system of representatives. Así que el Señor diseñó un sistema de representantes. We have the Father Tenemos al Padre to Jesus, y el Padre, después del Padre sigue Jesús. and Jesus connects with the parents, Y entonces Jesús se conecta con los padres and the parents connect with the children. y los padres se conectan con los hijos. We saw in the beginning that the family was the basic unit of education. Y vimos desde el principio que la familia es la unidad básica de la educación. But we read the same thing after the fall. Y también leemos lo mismo después del pecado. Okay, so what changed? Entonces, ¿qué cambió? The teacher no longer was God himself, Así que el maestro no iba a ser el Padre mismo. it was now a system of representatives. Ahora había un sistema de representantes. The content of the instruction Y el contenido de la instrucción was still the Word of God. era todavía la palabra de Dios. But what changed? ¿Pero qué cambió? It had to be written down now. Ahora necesitaba ser escrita. Dios había dicho a Adán: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. We saw in the beginning that the environment was in nature, Vimos desde el principio que el ambiente era la naturaleza and that they were given work in the garden. y que se le había dado trabajo en el huerto. That activity was useful work. Y esa actividad era una actividad útil. Did this change after the fall? ¿Cambió esto después del pecado? No, it was still in the garden. It was still useful work. Era todavía en el campo, era todavía trabajo útil. But what changed? ¿Pero qué cambió? Thorns, Salieron espinos, pests, cardos, the curse of evil. la maldición del pecado. It was still in the garden, but there were thorns. Era todavía en el huerto, pero ahora habían It espinos. was still useful work, but it was more difficult. Había trabajo útil, pero ahora era más difícil. What about the book of nature? ¿Qué acerca del libro de la naturaleza? Go ahead. Aunque la tierra estaba marchita por la maldición, la naturaleza debía seguir siendo el libro de texto del hombre. So, in man's condition after the fall, Así que en la condición caída, después del pecado, nature is still the lesson book. la naturaleza todavía seguía siendo el libro de texto. But has nature changed? ¿Pero ha cambiado la naturaleza? Sí.
Ya no podía representar bondad solamente, porque el mal estaba presente en todas partes y arruinaba la tierra, el mar y el aire con su contacto contaminador. Donde antes había estado escrito únicamente el carácter de Dios, el conocimiento del bien, estaba también escrito ahora el carácter de Satanás, el conocimiento del mal. El hombre debía recibir amonestaciones de la naturaleza, que ahora revelaba el conocimiento del bien y del mal, referentes a los resultados del pecado. So the textbook was still nature, but it was damaged by sin. Ahora, el libro de texto seguía siendo la naturaleza, pero algo se había dañado. But it's just amazing how the Lord has kept the goal the same. Pero es maravilloso ver cómo el Señor todavía tiene la meta fijada igual, He no la just ha cambiado. changes the method a little bit. Solo cambió un poco el método. Aunque en condiciones distintas, la verdadera educación sigue siendo de acuerdo con el plan del Creador, el plan de la escuela del Edén. So, question. Pregunta, Can we today ¿podemos nosotros hoy follow God's plan of education? seguir el plan de Dios de educación? It says Aquí dice, we're under different conditions, estamos en condiciones diferentes, but true education is still conformed to the Creator's plan. pero la verdadera educación sigue siendo de acuerdo con el plan del Creador. Now, let us move forward in history. Ahora sí vamos a movernos en la historia. I said that this week we would be looking at lessons on the history of Israel. Les dije que íbamos a ver lecciones en la historia de Israel, But in 3 days, we're still in the beginning. pero llevamos 3 días y todavía estamos en el comienzo. So let's move forward. Así que vamos a avanzar. Let's look at the days of the patriarchs. Vamos a mirar las bases de los patriarcas. La educación que tenía por centro la familia fue la que prevaleció en los días de los patriarcas. Dios proveyó para las escuelas así establecidas las condiciones más favorables para el desarrollo del carácter. Las personas que estaban bajo su dirección seguían el plan de vida que Dios había indicado al principio. The people under God's direction Las personas que estaban bajo la dirección de followed Dios, which plan of God? ¿cuál plan seguían? ¿Qué plan de Dios? The plan established at the beginning. El plan que Dios había dado al principio. What plan was that? ¿Cuál plan era ese? An education centering in the family. Una educación centrada en la familia. We saw at creation, God designed an education in the family. Vimos que en la creación Dios diseñó el plan de educación basado en la familia. After the fall, the plan of education was still in the family. Y después de la caída, el plan de educación todavía seguía siendo basado en la familia. In the days of the patriarchs, Y en los días de los patriarcas, those who were following God's will aquellos que estaban siguiendo la voluntad de Dios had an education centering in the family. tenían una educación centrada en la familia. And we read these were the conditions most favorable for the development of character. Y leemos que estas eran las condiciones más favorables para el desarrollo del carácter. We can look at all the different methods of education, Podemos mirar todos los otros sistemas de educación and we will find God's plan, y vamos a encontrar que el plan de Dios, centered in the family, centrado en la familia, is the best es el mejor for preparing us for heaven. para prepararnos para el cielo. Good. Los que se separaron de Dios se edificaron ciudades, pero los hombres que se aferraban a los principios de vida de Dios moraban en los campos y cerros. Cultivaban la tierra, cuidaban rebaños y en su vida libre e independiente, llena de oportunidades para trabajar, estudiar y meditar, aprendían de Dios y enseñaban a sus hijos sus obras y caminos. There's a whole sermon right here. Esto que acabamos de leer es todo un sermón. Those who separated from God did what? Aquellos que se separaron de Dios, ¿qué hicieron? Built cities. Construyeron ciudades. Those who followed God's plan Y aquellos que siguieron el plan de Dios went to the country. fueron al campo. Those who separated from God Aquellos que se separaron de Dios surrounded themselves with the works of their own hands.
se rodearon de las obras hechas de sus propias manos, por sus propias manos. Those who wanted to draw close to God Aquellos que querían acercarse a Dios surrounded themselves with the works of God. se rodearon de las obras creadas por Dios And they taught their children of y his works así and ways. enseñaron a sus hijos. So what was the environment according to God's plan in the days of the patriarchs? Así que, ¿cuál era el ambiente que debía rodear a los hijos en los días de los patriarcas? Nature. La naturaleza. And who were the teachers? ¿Y quiénes eran los maestros? Uh-huh. And we read that this was the method of education God desired to establish in Israel. Tal era el método educativo que Dios deseaba establecer en Israel. This method we've just read about, Es ese método que acabamos de leer. God wanted that to be established in Israel. Dios quiso establecerlo ahora en la nación de Israel. So for 2,000 years, Así que por 2000 años, God's people followed his plan of education. el pueblo de Dios siguió su plan de educación. However, his plan was lost when his people went to Egypt. Ahora, su plan de educación se perdió. Ese plan se perdió cuando el pueblo fue a Egipto. El pueblo de los hebreos fueron a Egipto. And we're going to look at that in a few moments. Y vamos a ver eso más adelante. But we come now to the time of Moses. Pero llegamos al punto o al momento de la vida de Moisés. One of the most amazing stories of education in the Bible. Es una de las historias más maravillosas acerca de la educación en la Biblia. God wanted to lead his people out of Egypt. Dios quería sacar su pueblo de Egipto. What does Egypt represent? ¿Qué representa Egipto? The world, okay. ¿El mundo? What else? ¿Qué otra cosa? El pecado. Yes, okay. Egypt represents sin. Egypt represents the world, as you've said. Como tú dijiste, Egipto representa el mundo, representa el pecado. So God wanted to lead his people out of the world, out of sin. Así que Dios quería sacar a su pueblo del pecado, del mundo. He needed to prepare a leader to accomplish this. Así que él necesitaba preparar un líder para llevar a cabo ese propósito. What did he do? ¿Qué hizo? We find the same message here to come out from among them and be separate. Aquí encontramos el mismo mensaje de salir de ella y ser separados. Not physically, No físicamente, because they were forced to remain in Egypt, porque aún estaban forzados a permanecer en Egipto, but spiritually and educationally, Moses' parents separated from Egypt. pero espiritualmente y en cuanto a la educación, los padres de Moisés se estaban separando de Egipto. Let's read about Moses' mother. Vamos a leer acerca de la mamá de Moisés. Con profunda gratitud, Jocabed emprendió su tarea que ahora no entrañaba peligro. Aprovechó fielmente la oportunidad de educar a su hijo para Dios. Sabía que pronto debería entregarlo a su madre adoptiva y se vería rodeado de influencias que tenderían a apartarlo de Dios. Todo esto la hizo más diligente y cuidadosa en su instrucción. How much time did Moses' mother have? ¿Cuánto tiempo tenía la mamá de Moisés? ¿Cuánto tiempo tenía para prepararlo? 12 years. Muy bien, 12 años. Do you think she knew that she had 12 years? ¿Ustedes creen que ella sabía que tenía 12 años? I don't think so. Yo no creo. She agreed to nurse the child. Ella se dispuso a amamantar el niño. That was only a few years, right? 3, 4 years maybe at the most. Quizás eso eran 3 años o 4 años máximo. So she knew she had a very short time. Así que ella sabía que tenía poco tiempo. And because she knew she had a short time, Y como ella sabía que tenía poco tiempo, she was even more careful. ella fue aún más cuidadosa. You can be sure that she took every moment and used it wisely. Podemos estar seguros de que ella tomó cada momento y lo usó con sabiduría. Are we doing the same? ¿Estamos haciendo nosotros lo mismo? Do we recognize the shortness of time? ¿Reconocemos nosotros la brevedad del tiempo? Are we making every moment count for the development of character? ¿Estamos nosotros contando cada momento For the development of character. para el desarrollo del carácter? Go ahead. La madre retuvo a Moisés tanto tiempo como pudo.
pero se vio obligada a entregarlo cuando tenía como 12 años de edad. De su humilde cabaña fue llevado al palacio real y la hija de Faraón lo prohijo. Pero en Moisés no se borraron las impresiones que había recibido en su niñez. No podía olvidar las lecciones que aprendió junto a su madre. Le fueron un escudo contra el orgullo, la incredulidad y los vicios que florecían en medio del esplendor de la corte. Notice that it says it doesn't say Moses did not forget. Aquí no dice que a Moisés Did not no, forget. no se le olvidó. It says he could not forget. Acá dice que no pudo olvidar. He could not forget the early lessons. No podía olvidar las lecciones This is how aprendidas en la powerful. niñez. This is how powerful those early years are. Y así es que son de poderosos los primeros años. Cuán extensa en sus resultados fue la influencia de aquella sola mujer hebrea, que a pesar de ser una esclava desterrada, toda la vida de Moisés y la gran misión que cumplió como caudillo de Israel dan fe de la importancia de la obra de una madre piadosa. Ninguna otra tarea se puede igualar a esta. En un grado sumo, la madre modela con sus manos el destino de sus hijos. Influye en las mentes y los caracteres y obra no solo para el presente, sino también para la eternidad. Siembra la semilla que germinará y dará fruto, ya sea para bien o para mal. Muy especialmente durante los años tiernos de los hijos, descansa sobre ella la responsabilidad de formar su carácter. Las impresiones que en este tiempo se hacen sobre sus mentes que están en proceso de desarrollo permanecerán a través de toda su vida. Los padres debieran dirigir la instrucción y la educación de sus hijos mientras son niños, con el propósito de que sean piadosos. We could stop here this morning. Podemos parar aquí esta mañana. What a powerful lesson. Qué lecciones tan poderosas. To prepare a leader to bring his people out of Egypt, Para preparar un líder para sacar su pueblo de Egipto, God used proper home training by a mother. Dios usó lo que podríamos decir un entrenamiento en casa apropiado por la madre. And this prepared a spiritual strength which was seen in very few people in history. Y esto preparó una fuerza espiritual vista en muy pocas personas a través de la historia. But I want us to think about something. Pero quiero que pensemos en algo. There were other mothers in Israel, Habían otras madres en Israel, right? ¿sí? Moses' mother wasn't the only one. La mamá de Moisés no era la única. But why don't we see more stories of Moses? Why don't we see more stories of Moses? Pero ¿por qué no vemos más historias More stories of people like Moses? de personas como Moisés? Because the great majority of the nation neglected God's plan of education. Porque la mayoría de las personas de esa nación fueron negligentes en el plan de educación. They were busy, Estaban ocupados, right? They were slaves. eran esclavos, They had good excuses. tenían muy buenas excusas, Better excuses than we have. quizás mejores excusas que las que nosotros tenemos. But they allowed their children to grow up without this instruction that they needed. Pero dejaron que sus hijos crecieran sin la instrucción que ellos necesitaban. Maybe the children had Egyptian friends. Quizás los niños tenían amiguitos egipcios. Maybe they even went to some Egyptian schools. Maybe they went to some Egyptian schools. Quizás ellos fueron también a escuelas egipcias. We don't know. No sabemos. But we do know. Pero lo que sí sabemos, Because inspiration tells us porque la inspiración no lo dice, that they mingled with the Egyptians. es que se mezclaron con los egipcios And they allowed themselves to be influenced by the Egyptians' ways. y permitieron ser influenciados por los egipcios. So that over time they were poorly prepared to educate their children. Así que As time passed. a medida que pasó el tiempo, ellos fueron negligentes, negaron totalmente la educación de sus hijos. How much easier Moses' work would have been if the other mothers in Israel had followed the example of Jochebed.
cuán fácil hubiese sido el trabajo de Moisés si otras madres hubiesen seguido el ejemplo de Jocabed. Imagine how much different the journey through the wilderness would have been. Ahora, imagínense cuán fácil hubiese sido el camino en el desierto. How much more, how much faster the journey to the promised land would have been. Cuán más rápido hubiese sido el camino para llegar a la tierra prometida. They would not have had the 40 years wandering in the wilderness. Quizás no hubiesen durado los 40 años en el desierto. They would have gone directly to the promised land. Hubiesen ido directo a la tierra prometida. Of course, there's symbolism for us there. Por supuesto, hay un simbolismo aquí para nosotros. So the work of a mother is a very significant lesson that we can learn from Moses' story. Así que el trabajo de una madre es una lección muy importante que podemos aprender de la historia de Moisés. But there's another great lesson. Pero hay otra lección muy grande. Moses' early education at home protected him a lot from the bad influences later on. La educación temprana que recibió Moisés en casa fue lo que lo protegió en gran medida de las influencias en el palacio. However, Sin embargo, even then, he was influenced. a pesar de eso, él fue influenciado. He was influenced by false ideas of education. Él fue influenciado por falsas ideas de educación. We read that when Moses came to the time in which God wanted to lead his people out of Egypt, Leemos que en el momento en que Moisés llegó, o cuando Dios quería sacar su pueblo de Egipto, he was not prepared. él no estaba preparado. Moisés no estaba preparado para su gran obra. Aún tenía que aprender la misma lección de fe que se les había enseñado a Abraham y a Jacob, es decir, a no depender para el cumplimiento de las promesas de Dios de la fuerza y sabiduría humanas, sino del poder divino. Moses was so influenced by his time in the palace Moisés fue tan influenciado por su tiempo en el palacio that he was not ready to cooperate with God. que no estaba listo para cooperar con Dios. He wanted to do what? ¿Qué quería hacer él? He wanted to rely on man's power instead of God. Él quería usar la fuerza del hombre en lugar del poder de Dios. And what does Egypt represent? ¿Y qué representa Egipto? Sin. Pecado. Moses wanted to rely on man's power to leave Egypt because of his education. Moisés quería usar su propia fuerza, el poder humano, para poder salir de Egipto basado en su educación. Does our education ¿Esa no es nuestra educación? want us or cause us to want to rely on our own power instead of God's power to escape from sin? ¿No se nos llama a nosotros a confiar en nuestro propio poder en vez del poder de Dios para escapar del pecado? So what did God need to do? Así que, ¿qué necesita Dios hacer? He needed to re-educate Moses. Dios necesitó reeducar a Moisés. Moses had to go back to school. Moisés necesitó regresar a la escuela. For how many years? ¿Por cuántos años? 40 years. 40 años. That's a long time. Eso es mucho tiempo. Go ahead. Al dar muerte al egipcio, Moisés había caído en el mismo error que cometieron muchas veces sus antepasados. Es decir, había intentado realizar por sí mismo lo que Dios había prometido hacer. Go ahead. Moisés había aprendido muchas cosas que debía olvidar. Las influencias que lo habían rodeado en Egipto habían dejado una profunda impresión en su mente entonces en desarrollo, y hasta cierto punto había amoldado sus hábitos y su carácter. El tiempo, el cambio de ambiente y la comunión con Dios podían hacer desaparecer estas impresiones. Exigiría de parte de Moisés mismo casi una lucha a muerte renunciar al error y aceptar la verdad. Pero Dios sería su ayudador cuando el conflicto fuera demasiado severo para sus fuerzas humanas. What are 3 things were needed to re-educate Moses? ¿Qué 3 cosas necesitaba reeducar Moisés? Time, El tiempo. a change of environment, ¿Qué 3 cosas, perdón? ¿Qué 3 cosas necesitaba Moisés para poder ser reeducado? time, Tiempo, a change of environment, un cambio de ambiente and communion with y God. comunión con Dios. Can we do these 3 things? ¿Podemos nosotros hacer estas 3 cosas? Yes. Sí. We have time, Tenemos tiempo,
We can change the environment. Podemos cambiar el ambiente. We have a good environment here, right? Ahora, nosotros aquí tenemos un buen ambiente And we can commune with God. y podemos tener comunión con It's what Dios. re-educated Moses, and it is what can re-educate Eso us. fue lo que reeducó a Moisés y es lo que nos puede reeducar a nosotros. Enclaustrado dentro de los baluartes que formaban las montañas, Moisés estaba solo con Dios. Los magníficos templos de Egipto ya no le impresionaban con su falsedad y superstición. En la solemne grandeza de las colinas sempiternas, percibía la majestad del Altísimo y por contraste comprendía cuán impotentes e insignificantes eran los dioses de Egipto. Por todo lugar veía escrito el nombre del Creador. Moisés parecía encontrarse ante su presencia, eclipsado por su poder. Allí fueron barridos su orgullo y su confianza propia. En la austera sencillez de su vida del desierto, desaparecieron los resultados de la comodidad y el lujo de Egipto. Moisés llegó a ser paciente, reverente y humilde. I wonder, does the Lord need to do the same with us? ¿No es de asombrarse de que el Señor necesita hacer lo mismo con nosotros? Is this the training that we need to go through also? Este es el entrenamiento por el cual nosotros necesitamos pasar. I think we should think about this. Creo que debemos pensar en esto. Before Moses went into this education, Antes de que Moisés entrara a este plan de educación, when he was in Egypt, cuando él estaba en Egipto, from a worldly perspective, desde la perspectiva del mundo, was Moses prepared to lead his people out of Egypt? ¿se estaba preparando Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto? Absolutely. He was Sí, very claro. well prepared. Estaba muy bien preparado. Inspiration tells us La inspiración nos dice, Moisés estaba capacitado para destacarse entre los grandes de la tierra, para brillar en las cortes del reino más glorioso y para empuñar el cetro de su poder. Su grandeza intelectual lo distingue entre los grandes de todas las edades y no tiene par como historiador, poeta, filósofo, general y legislador. Moses had the greatest intellect in history. Ahora Moisés tenía el intelecto más grande a través de toda la historia. He was the greatest poet. Fue el más grande poeta, He was the greatest historian. fue el más grande historiador, He was the greatest philosopher. fue el más grande filósofo, He was the greatest general of armies. fue el más grande general He was the greatest legislator. y fue el más grande legislador. And yet, even Moses, Y aún Moisés, with this level of greatness, which none of us here are this, are we? pero con este nivel de grandeza, We are not this, none of us here would have these qualifications, ahora correct? ninguno de nosotros tiene estas calificaciones, ¿verdad? No, okay. Estas cualidades. None of us have attained this level. Ninguno de nosotros ha llegado a este nivel, And yet, even Moses pero aún Moisés required 40 years of se re-education. le requirieron 40 años de educación. Can we hope for anything different? Can we hope for anything different? ¿Tenemos nosotros esperanza de algo diferente? What makes us think that our great education will prepare us for God's work? What makes us think ¿Qué nos hace a nosotros pensar that our great educations of the world que la educación que ofrece el mundo, la más grande, will prepare us for God's work? nos va a preparar a nosotros para la obra de Dios? It didn't prepare Moses. No preparó a Moisés. How can it prepare us? ¿Cómo nos puede preparar a nosotros? And again, remember the symbolism. Y nuevamente recuerden la simbología. Egypt represents bondage to sin. Egipto representa ataduras al pecado. Moses thought, I'm sufficient to lead my people out. Y Moisés pensó, yo soy lo suficientemente capaz de sacar este pueblo de aquí. But the Lord needed to teach him to rely on him. Pero el Señor necesitaba enseñarle a depender de Él. On whose power do we need to rely to free us from sin? ¿Y de qué poder necesitamos nosotros depender para poder ser libres del pecado? Is there anything in us? ¿Hay algo en nosotros? No, it's only the power of God. Es solo el poder de Dios. This is, I really believe it is one of Satan's primary goals, Realmente creo que es una de las primeras metas de Satanás, to make us self-sufficient, es hacernos
suficientes, to make autosuficientes. us rely on our own training and our own education El confiarnos en nuestro propio entrenamiento, en nuestra propia educación, so that we do not feel our need of God's power para to free que us from sin. no sintamos esa necesidad del poder de Dios para ser libres del pecado. In the last few minutes this morning, En los últimos minutos en esta mañana we come to the time of the Exodus. vamos a mirar el tiempo del Éxodo. We read earlier of the education followed in the days of the patriarchs. Earlier, we read about the... Ya leímos la educación que se dio a los patriarcas, So let us go back to that part of the book Education así que vamos a esa parte en el libro de la educación and continue reading. y continuar leyendo. We read, this was the method of education God desired to establish in Israel. Leímos que ese era el método que Dios deseaba establecer en la nación de Israel. But now they're going to come out of Egypt. Pero llegamos al punto en que hay que salir de Egipto. Go ahead. Tal era el método educativo que Dios deseaba establecer en Israel. Pero cuando los israelitas fueron sacados de Egipto, había pocos entre ellos preparados para ser colaboradores con Dios en la educación de sus hijos. Los padres mismos necesitaban instrucción y disciplina, puesto que habían sido esclavos durante toda su vida, eran ignorantes, incultos y degradados. Tenían poco conocimiento de Dios y escasa fe en Él. Estaban confundidos por enseñanzas falsas y corrompidos por su largo contacto con el paganismo. Dios deseaba elevarlos a un nivel moral más alto y con este propósito trató de inculcarles el conocimiento de sí mismo. So what is God's goal here? Ahora, ¿cuál es la meta de Dios aquí? He wants to give his people a knowledge of himself. Él quiere darle a su pueblo un conocimiento de Él mismo. Does he want the same goal for us? ¿Es esa la meta de Dios para nosotros? Yeah, it's the same. He wants to give us a knowledge of himself. Es el mismo. Él quiere darnos un conocimiento de Él. And what were the methods that he used in the story of Israel? ¿Y cuál fue el método que Él usó en la historia de Israel? Durante su permanencia en el Sinaí, Israel recibió lecciones preciosas. Fue un periodo de preparación especial para cuando heredaran la tierra de Canaán. El ambiente allí era más favorable para la realización del propósito de Dios. Por todas partes, las enormes montañas escarpadas hablaban en su solemne grandeza de la paciencia y la majestad eternas. Se hizo sentir al hombre su ignorancia y debilidad en presencia de aquel que pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Allí, por la manifestación de su gloria, Dios trató de impresionar a Israel con la santidad de su carácter y de sus exigencias y con la excesiva culpabilidad de la desobediencia. God did the same thing with the children of Israel that he did with Moses. Dios hizo con los hijos de Israel lo mismo que Él hizo con Moisés. He gave them time, Les dio tiempo, a change of environment, un cambio de ambiente and an opportunity to commune with him. y una oportunidad de comunicarse con Él. And he wanted to teach them the holiness of his character Y Él quería enseñarles la santidad de su carácter and the sinfulness of sin. y la pecaminosidad de la desobediencia. But were the children of Israel good students? Pero ¿eran los hijos de Israel buenos estudiantes? Were they good students? ¿Eran buenos estudiantes? No. If I had a class of students like the children of Israel, Si yo tuviese una clase con estudiantes como los hijos de Israel, I would say they were hopeless. yo diría que son sin esperanza. I would leave. Yo me Too much. iría demasiado. Oh, but praise the Lord, he did not give up on the children of Israel. Pero agradecemos al Señor que Él no se rindió con los hijos de Israel. Go ahead. Pero el pueblo era tardo para aprender la lección. Acostumbrado en Egipto a las representaciones materiales más degradantes de la deidad, era difícil que concibieran la existencia o el carácter del invisible. So what did God do? Entonces, ¿qué hizo Dios? Again, we see the mercy of God. Aquí nuevamente vemos la misericordia de Dios. In pity for their weakness, Se compadeció de su debilidad. this is the entire point
Este of es the el- plan of salvation. Este es todo el punto del plan de redención, God de has salvación. pity on our weakness. Dios se compadeció de nuestra debilidad. He sees the situation we are in. Él ve la situación en la que estamos. It's a problem that we got ourselves into. Es un problema en el que nosotros nos metimos. And he says, I'll have pity for your weakness. Y Él dice, yo tengo misericordia de ti. Me compadezco de tu debilidad. So, in pity for their weakness, God gave them a symbol of his presence by building a sanctuary. God. Así que se compadece de la debilidad y Dios da un símbolo de su presencia. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Remember, God wanted to teach the two lessons to the children of Israel. Ahora recuerden que Dios le quiso dar 2 lecciones a los hijos de Israel. Did the sanctuary teach these things? ¿Y enseña el santuario estas cosas? The holiness of God's character. ¿Enseña el santuario la santidad de su carácter? Did ¿De Dios? ¿Del carácter de Did the Dios? sanctuary teach this? ¿Sí lo enseña? Yes. Sí. The sinfulness of sin. ¿Enseña la culpabilidad de la desobediencia? Every time you had to kill that animal, Cada vez que tenían que matar el animal, you were impressed with the sinfulness of sin. se era impresionado por la culpabilidad del pecado. God recognized that they could not understand these things purely by talking about them. Dios se dio cuenta, reconoció que ellos no podían aprender estas lecciones simplemente hablándoles. He said, I need to give them something physical. Y Él dijo, necesito darles a ellos algo físico. And God created the sanctuary, Y Dios crea el one of the santuario. most amazing schools that has ever been on this earth. Una de las escuelas más maravillosas que podamos encontrar en la tierra. Every aspect of God's character, every aspect of the plan of salvation was graphically illustrated. Cada aspecto del carácter de Dios, cada aspecto del plan de redención está ilustrado en el santuario. And I would encourage you to go to the book Education Y les animo para ir al libro de la educación and read the chapter, The Education of Israel. y leer el capítulo de la educación de Israel. There are so many lessons there, Hay which muchas lecciones we allí, don't have time for this morning. pero no tenemos tiempo en esta mañana para verlas todas. La verdadera educación no consiste en inculcar por la fuerza la instrucción en una mente que no está lista para recibirla. Hay que despertar las facultades mentales, lo mismo que el interés. A esto respondía el método de enseñanza de Dios. This is what God did Eso with fue lo que the Dios sanctuary. hizo con el santuario. El que creó la mente y ordenó sus leyes, dispuso su desarrollo de acuerdo con ellas. En el hogar y el santuario, por medio de las cosas de la naturaleza y el arte, en el trabajo y en las fiestas, en el edificio sagrado y en la piedra fundamental, por medio de métodos, ritos y símbolos innumerables, Dios dio a Israel lecciones que ilustraban sus principios y conservaban el recuerdo de sus obras maravillosas. Entonces, al levantarse una pregunta, la instrucción dada impresionaba la mente y el corazón. I want to especially impress parents with the importance of this. Quiero impresionar especialmente a los padres con la importancia de esto. How practical God's education was for the children of Israel. Cuán práctica fue la educación dada por Dios al pueblo de Israel. In the methods of education of the world, we supply the information, En los métodos de educación del mundo, nosotros damos se suple una información and we tell the students, you'll need this sometime, y le decimos a los estudiantes, usted va a necesitar esto algún día. right? ¿Sí? Here's the info, just study it, just learn it, someday you'll use it. Aquí está la información, estúdiela y algún día la va a usar. That's not God's method. Ese no es el método de Dios. God's method is to provide an environment El método de Dios es proveer un ambiente to illustrate his lessons para ilustrar sus lecciones and awaken inquiry. y despertar entonces el interés. And he waits for a question. Y entonces se despierta para hacer preguntas. When the question is made, Y entonces cuando se hace la pregunta, then you know that there's interest. entonces él sabe que hay un interés. As teachers, this is important, but it is very difficult. Como para los maestros, esto es muy importante, pero es muy difícil. We want to just supply the information. Nosotros queremos dar información.
But God's method is to provide an environment that makes the student want to ask questions. Pero el método de Dios es proveer un ambiente para hacer que los estudiantes hagan preguntas. Look at how Jesus taught the disciples. Miren cómo Jesús le enseñó a los discípulos. He walked with them, he slept with them, he ate with them, he talked with them. Sorry. Él caminó con ellos, hablaba con ellos, comía con ellos, dormía con ellos. He spent all the time with the disciples. Él invirtió el tiempo, pasó tiempo, todo el tiempo con los discípulos. And he was there when they had a question. Y él estaba allí cuando ellos tenían una pregunta. And he was ready to answer. Y él estaba listo para contestarla. It's the same plan given in Deuteronomy. Ese es el mismo plan dado en Deuteronomio. God says, when you're walking, when you're sitting, when you're lying down, teach the children. El Señor les dijo, cuando ustedes estén sentados, cuando estén caminando, cuando estén en la casa, enséñenle a sus hijos. There is no way that this can be accomplished without time spent together. Y no hay forma de lograr esto si no se pasa tiempo juntos. This is not something that we can just schedule. Esto no es algo simplemente que podemos agendar. This is why God has designed that parents and children should be together all the time. Y por eso es que Dios diseñó que los padres y los hijos deben estar juntos todo el tiempo. And this is why God has said our schools should be modeled after a family, Y por eso Dios estableció que la escuela debía ser moldeada en la familia, so that the teachers are with the students all the time. para que los maestros estén con los estudiantes todo el tiempo. In closing, Cerrando. El conocimiento de Dios, la comunión con Él en el estudio y el trabajo, la semejanza a Él en carácter, había de ser la fuente, el medio y el blanco de la educación de Israel. Educación impartida por Dios a los padres y que ellos debían transmitir a sus hijos. this is God's plan that he established in Israel, Ese fue el plan que Dios estableció en Israel and it's the plan he wants to establish in spiritual Israel. y es el plan que Dios quiere establecer en el Israel espiritual.